Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Y pues bueno, el día de hoy, viernes 22 de octubre, hay que seguir cuidándonos frente a esta crisis sanitaria, esta pandemia que nos cede y que constantemente nos da semáforos de distintos colores. Y bueno, hay que seguir cuidándonos por el bienestar de todos. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial que nos va a platicar sobre la duplicidad de funciones en la Magistratura Electoral Federal. Esto es por cuanto a las funciones jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, a grandes rasgos, ¿qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? También, ¿cuáles son las funciones que tiene este órgano jurisdiccional? Porque bueno, todos sabemos que realmente su función, podemos pensar que es impulsar el acceso a la información pública, protección de datos personales, resolver sus sentencias y sus criterios con diversos principios constitucionales, convencionales y legales. Pero de esto nos va a explicar nuestro querido invitado, quien es el licenciado Luis Martín Flores Mejía, titular de la Dirección de Jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Querido Luis Martín, bienvenido a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, un gusto estar aquí y agradezco al Instituto Mexicano de la Radio la invitación a través de su persona. Un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, nos va a platicar sobre un tribunal electoral que realmente es a nivel federal, es una institución del Poder Judicial y que realmente, ¿cuál es su función? ¿Qué es lo que realiza a nivel nacional? ¿Cuál es su papel? ¿Qué funciones tiene? ¿Cómo podríamos empezar a abordar este tema? Claro, desde luego. El tema sería la dualidad de funciones de las magistraturas electorales. Y para iniciar, es imprescindible señalar que en México el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito y en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Aquí encontramos prácticamente dónde se ubica el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí también diríamos que ¿cómo se define este Tribunal Electoral? Pues bueno, este tribunal es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo funciona? Bueno, para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Electoral funciona en forma permanente con una sala superior y con salas regionales. Sus sesiones de resolución son públicas y bueno, ¿cómo se integran cada una de estas salas? Sala superior está integrada por 7 magistraturas electorales. Sus integrantes eligen a quien va a ser su presidente, su presidenta, para ejercer el cargo por 4 años. Esto es muy importante, creo que en fechas recientes hemos seguido las actividades del tribunal, acaba de nombrarse una nueva presidencia y pues bueno, aquí está el sustento jurídico, que es el artículo 99 constitucional, que es el que nos señala esta parte de que sus integrantes eligen a quien va a ser su presidente o su presidenta, ¿no? En su caso. La sala superior tiene su sede en la Ciudad de México y para sesionar válidamente basta que estén 4 magistraturas para que puedan tomar sus decisiones. ¿Cómo toman sus decisiones? Bueno, sus decisiones las toman por unanimidad, por mayoría calificada en los casos expresamente señalados en la ley, o por mayoría simple de sus integrantes. Un ejemplo de mayoría calificada la encontramos cuando tiene que resolver la declaración de validez de presidenta o de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Para este tipo de elección se requiere que la sala superior sesione por lo menos con 6 de sus integrantes. Y bueno, cada integrante tiene que emitir su voto y solo podrá abstenerse cuando tenga un impedimento legal o cuando no haya estado presente en la discusión del asunto.
También cuando se da un empate en la votación, el presidente o la presidenta tiene voto de calidad y con ese voto se decide el asunto cuando hay un caso de empate. Ahora bien, los magistrados, ¿cuánto duran en su encargo? Bueno, ellos duran o son designados por el plazo de 9 años improrrogables y aquí también es muy importante mencionar que su elección ahora va a ser de manera escalonada. Esta última integración es un ejemplo claro de que sus integrantes fueron designados por los plazos de 3, 6 y 9 años. Esa es la regla general. Posteriormente hubo modificaciones a los que se designaron por 3 y 6 años. Pero bueno, aquí hablamos de una designación de manera escalonada. Y aquí también es importante destacar por qué se hizo esta designación, por qué era así. Bueno, porque anteriormente, recordemos que ellos duraban 10 años en su cargo y cuando terminaban, se iban en este caso de sala superior, se iban los 7 o las 7 que las personas que integraban. Y el legislador decidió, creo que con mucho talento, que sus próximas designaciones fueran de manera escalonada, precisamente para preservar todos los criterios que van sacando, todo el embalaje jurisdiccional, toda la actividad que van realizando sus integrantes y que no se pierda una vez que se concluyen en su encargo. Y de ahí que sea ahora su designación de manera escalonada. Bueno, ahora vamos con salas regionales. Entonces ya abordamos que sala superior está integrada por 7 magistraturas. Las salas regionales, cada una de las salas regionales se integra por 3 magistraturas electorales. Actualmente contamos con 7 salas, bueno, legalmente hay 7 salas regionales y funcionando tenemos nada más a 6. 5 salas regionales están establecidas en las cabeceras de cada una de las circunscripciones plurinominales. Tenemos 5 circunscripciones plurinominales y en consecuencia son 5 salas regionales. La primera se encuentra en la ciudad de Guadalajara, la segunda está en la ciudad de Monterrey, la tercera está en la ciudad de Jalapa, la cuarta la tenemos aquí en la Ciudad de México y la quinta la tenemos en Toluca, Estado de México. Esas son las 5 salas regionales que están en las sedes de cada una de las circunscripciones plurinominales. Tenemos también una sala regional especializada y su sede se encuentra aquí en la Ciudad de México. Aquí también la otra sala regional que está contemplada en la ley, pero que no han sido designados sus magistraturas. Aquí hay un aspecto importante que vamos a abordar más adelante, porque para esta sala regional, quien va a determinar en dónde se va a ubicar, en dónde va a tener su sede, es la Comisión de Administración del Tribunal Electoral. Esto es muy importante, más adelante lo vamos a abordar. Y esta designación la realiza o la realizará mediante un acuerdo general, ¿no? Como decíamos, actualmente no está integrada, no están designados sus magistradas y sus magistrados. Bueno, también las salas regionales, pues bueno, resuelven impugnaciones que pueden surgir con competencia en el ámbito de sus territorios, ¿no? Que cada una, como decíamos, en cada circunscripción plurinominal, ellos tienen competencia en esos territorios. Muy bien. Sesionan ellos válidamente con 3 de sus magistrados electorales y de igual manera sus resoluciones se adoptan por unanimidad o por mayoría de votos. También cuando un magistrado o una magistrada emite un voto en contra, también tiene la oportunidad de acompañar al proyecto de sentencia su voto particular o su voto concurrente, ¿verdad? Según sea el caso. Entonces también ellos, esta parte de su voto, de su criterio, también lo acompañan a la sentencia que se emite.
Pues realmente todo lo que nos está explicando sí atiende a todo un bagaje general de cómo está operando el Poder Judicial Federal y cómo se compone a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también a través de los órganos colegiados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esta a su vez tiene salas regionales y la sala superior. Y bueno, también nos estaba comentando que hay algunas salas regionales que si bien se debieran de establecer y ya de fijar de manera material, aún no ha sido posible la instalación de estas salas que se podrían encargar de alguna circunscripción o de algún área territorial del país en concreto. Pero bueno, querido Luis Martín, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia de Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y seguimos en el segundo bloque con Luis Martín Flores Mejía, quien es director de jurisprudencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. No le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Y pues bueno, este 22 de octubre estamos con Luis Martín Flores Mejía, quien es director de jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, nos está platicando sobre la duplicidad de funciones en la Magistratura Electoral Federal por cuanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues bueno, nos estaba platicando en el primer bloque sobre las funciones que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado del Poder Judicial Federal que se encarga de resolver controversias en materia electoral, que es en atención a los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, quienes aspiran a un cargo de elección popular, como las personas como nosotros, ciudadanos, que vamos y ejercemos nuestros derechos a votar o ser votados en su caso, ¿no? Y que bueno, también tiene un gran sistema de diversificación de funciones a través de las salas regionales y de una sala especializada. Y bueno, para seguir abordando este tema tan interesante, estamos aquí con Luis Martín. Bienvenido nuevamente y cómo este tema de las funciones que realiza un magistrado y también cómo se puede ser seleccionado para ser integrante de este tribunal electoral. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, es un tema interesante el que acaba de abordar porque vamos a analizar que los requisitos para ser designado, para desempeñar una magistratura electoral, no son acordes a las funciones que desempeñan los magistrados electorales. Ese es un tema muy importante que ahorita vamos a abordar y vamos a hacer la comparación para que también la ciudadanía esté enterada de cómo se designan y qué funciones van a realizar. Iniciaríamos que las magistraturas electorales deben de satisfacer determinados requisitos que no podrán ser pues menores en caso de los de sala superior, los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte. Y para los casos de los magistrados de salas regionales, los requisitos van a ser los que se exigen para ser magistrado de circuito. Entonces, aquí también es importante destacar que la designación de las magistraturas electorales la realiza el Senado de la República. Y para esto se requiere en esa elección el voto de las 2/3 partes de los miembros que estén presentes en la sesión, en esa Cámara de Senadores, y esta designación la hacen a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte saca una convocatoria, hace una elección de profesionistas que reúnen los requisitos e integra las ternas. Una vez integradas las ternas, las remite al Senado de la República y el Senado analiza esas ternas y hace la designación de las magistraturas. Pues bien, ¿qué requisitos se requieren para ser designado magistrado electoral para la sala superior?
Bueno, en principio, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años de edad cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación una antigüedad mínima de 10 años del título profesional de licenciado en Derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal por más de 1 año de prisión, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación, y este requisito que vamos a mencionar es muy importante: no haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. También la ley orgánica contempla o amplía estos requisitos. Estos ya son un poquito más pues de formales, ¿no? Como contar con credencial para votar con fotografía, acreditar conocimientos en derecho electoral, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político, no haber sido registrado como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la elección, y no desempeñar ni haber desempeñado cargos de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Como vemos, dentro de estos requisitos, pues se destacan que debe ser licenciado en Derecho, debe tener una experiencia de 10 años en el ejercicio de la profesión y acreditar conocimientos en materia electoral, ¿no? De aquí podemos desprender que no se exige algún requisito que acredite la experiencia en la administración de órganos jurisdiccionales. Esto lo destacamos porque no es requisito para ser designado, ¿no? Magistrado electoral para sala superior. Para sala regional, los requisitos, pues bueno, son los equivalentes a magistrado de circuito, y para magistrado de circuito son ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debe ser mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de libertad, contar con título de licenciada o licenciado en Derecho, expedido legalmente, y práctica profesional de cuando menos 5 años. Además de los requisitos que se requiere, también pues se pide que tener por lo menos, en la ley orgánica establece que tener por lo menos 35 años de edad. Aquí vamos a destacar este requisito porque se acaba de publicar la ley de carrera judicial, y en esta ley, como mencionamos, se establece como requisito que debe ser mayor a 35 años. Entonces aquí ya tenemos un aspecto que seguramente el legislador va a corregir, va a homologar y va a definir si debe ser mayor a 35 años o por lo menos tener 35 años de edad al momento de la elección. Igualmente, debe de acreditar conocimientos en derecho electoral, no desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político, no haber sido registrado o registrada como candidato o candidata a cargo alguno de elección popular en los últimos 6 años inmediatos anteriores a la designación, y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a la designación. Estos serían los requisitos para ser designado magistrada o magistrado en materia electoral, ya sea para sala superior o para sala regional. Ahora bien, como decíamos, una vez que son designados, pues llegan al Tribunal Electoral y se encuentran con que las funciones que van a desempeñar son en 2 ámbitos: en el ámbito jurisdiccional, pero también en el ámbito administrativo. En el ámbito jurisdiccional, pues bueno, van a resolver las impugnaciones de las elecciones federales de diputadas, de senadores, la que se presente para resolver la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esta es una facultad exclusiva de la Sala Superior. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal,
¿verdad? Y también, aquí es muy importante, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos, como es el de votar, ser votado, de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Esto es algo muy, muy trascendental en la vida democrática que tenemos en México. Y bueno, ¿cuáles serían esas funciones administrativas, ¿no?, que les corresponde a los magistrados? Bueno, pues aquí diríamos de entrada que la propia Constitución establece, en el caso del Tribunal Electoral, que la administración, la vigilancia y la disciplina va a corresponder a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal que se va a integrar por el presidente o presidenta del Tribunal Electoral, quien la va a presidir esta comisión, una magistratura electoral de la Sala Superior que es designada por insaculación, y 3 miembros de la Judicatura Federal. Estos 3 miembros del Consejo de la Judicatura, pues bueno, son integrados por el consejero que pertenece al Poder Judicial de la Federación, el consejero que pertenece al Poder Ejecutivo y el consejero que es designado por el Poder Legislativo. Entonces, ellos tres consejeros y los 2 magistrados electorales conforman la comisión de administración. Y aquí es lo importante o lo trascendente de la charla. Sus funciones que van a desempeñar son funciones administrativas, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar las más importantes, como son elaborar el proyecto de reglamento interno del Tribunal Electoral, emitir acuerdos generales para determinar las sedes de las salas regionales, expedir las normas internas en materia administrativa y establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, carrera, escalafón, régimen disciplinario y remoción del personal del Tribunal Electoral. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en el Tribunal Electoral. Y algo también muy, muy destacable, que es integrar el anteproyecto de presupuesto que se va a mandar a la Suprema Corte para integrarlo al que se envía al Poder Judicial de la Federación como tal, ¿no? Esto es muy importante porque esto implica que las magistraturas electorales deben de conocer cómo se integra un presupuesto, ¿no? El capítulo 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, que contemplan desde luego pues todos los pagos de nómina, las prestaciones, las necesidades que requiere el tribunal, qué contratos se tienen que realizar. Tiene que contemplar todo eso en el anteproyecto de presupuesto. Y bueno, también rinde un informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues prácticamente se tiene que valorar toda su actuación administrativa y jurisdiccional. Bueno, la verdad es que todo este panorama que nos ha dado de manera muy breve, muy sistemática y realmente nos las ha explicado de manera muy ciudadana, es que nos damos cuenta que las funciones y atribuciones que tiene el Tribunal Electoral, no solamente por cuanto a sus salas regionales y por cuanto a las salas, es la sala superior, es que además de las funciones jurisdiccionales que nosotros tendríamos en mente como ciudadanos que tienen estos órganos jurisdiccionales, bueno, también es que tienen funciones administrativas, como los comentaba hace unos instantes, sobre el tema de realizar su presupuesto, ¿no? De presentarlo ante el Congreso y realmente estar viendo esas actividades administrativas, financieras, económicas, que atienden también al propio funcionamiento de este órgano especializado, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, querido Luis Martín, se nos está acabando el tiempo aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio y quisiera pedirle que nos proporcione sus redes sociales o cómo podemos contactarlo por si la audiencia tiene dudas respecto a esta materia electoral. Claro, con gusto. Pues en redes sociales me encuentran como L Flores, en el caso de Twitter, y pues bueno, en el Tribunal Electoral, pues ahí también me pueden
me pueden contactar. Les doy el correo electrónico que tenemos, es luis.flores@tsdmx.org.mx. Ahí también los podemos atender con mucho gusto. Bueno, pues ahí tenemos toda la información que nos ha dado nuestro invitado el día de hoy, quien es Luis Martín Flores Mejía, el titular de la Dirección de Jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Luchando por la Justicia. Que tengan buen fin de semana. Adiós. El Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes se instauró por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población. El embarazo en la adolescencia es un problema social que amplía las brechas sociales y de género. Se trata de un tema de proyecto de vida, de educación, de salud, pero sobre todo de respeto a sus derechos humanos y a su libertad. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.